El capítulo 6 se llama El espíritu, y Hegel, en la reelaboración que hizo después del índice, le puso de espíritu. Entonces aquí en el espíritu hay tres partes. Esto corresponde más o menos a cada semestre que vamos a hacer, ¿no? Un semestre sobre esto, otro sobre esto, otro sobre esto, ¿sí? Porque son textos enormes. Sobre todo la sección razón, un texto enorme, tiene 129 páginas. Es decir, es el triple de la autoconciencia. Y eso en Hegel no es banal. El tipo no, como he comentado muchas veces en cursos anteriores, Hegel no es un poeta. O sea, no se va de pluma, así como llega y escribe y abunda en palabras. No, es curiosamente denso, conciso. Dice lo que quiere decir y se escribe el doble de página. Suele ser porque tiene el doble de cosas que decir. Eso no es una garantía en cualquier filósofo, ¿no? En Hegel es más o menos riguroso. En la sección espíritu hay una parte que es la eticidad, otra parte que es la cultura y otra que es la moralidad. La sección espíritu tiene 164 páginas, es la más larga, ¿sí? Y es rarísimo que no sea, por una razón textual, considerada el centro de la fenomenología, porque si uno considera el conjunto del texto es como obvio, es el centro. Porque no te quede después, la sección religión, religión, tiene 64 páginas, y después muy rápidamente el saber absoluto, que corresponde a él, ¿no es cierto? El saber absoluto, la religión, tiene 12 páginas. Y no es banal, no es que se aburre de escribir. El tipo siempre es más coherente de lo que uno cree. Porque uno tiene la imagen de los filósofos alemanes, de los idealistas alemanes, salvo Kant, ¿no es cierto? Tiene imagen como de diletante, ¿no? Tiene una imagen formada por Fichte, como Schelling, ¿no es cierto? Por Schlegel, que escriben así como, no le importa derramar palabras, siempre usan más palabras que las ideas que quieren decir. Hegel en eso es extremadamente conciso. Denso, apretado. Feuerbach, comparando a Schelling con Hegel, dice: Schelling, ¿no?, siempre sorprende Hegel sorprende a los que piensan, Schelling sorprende a los que no piensan. Schelling dice las cosas difíciles de manera elegante, ¿no? Hegel dice las cosas difíciles de manera ruda, directa, ¿sí? Como brutal. Y es muy asertivo eso, ¿no? La sección religión también tiene tres partes que son significativas, porque después vamos a ir viendo como las analogías estructurales entre una cosa y la otra, cómo van correspondiendo unas secciones con otras, que son la religión natural, la religión del arte, la religión revelada, no en el sentido de revelación, vino el ángel y lo reveló, sino que, ¿cómo se llama? Offenbarung, yo no sé muy bien la palabra alemana, pero creo que es Offenbarung, ¿no? Manifiesta. O sea, la religión que entre nosotros resulta manifiesta, aflora, que brota. Eso es revelada en el sentido de que entre nosotros surge algo, ¿sí? Por eso la palabra revelada no es muy gráfica, es mucho menos gráfica que la palabra alemana, ¿eh? ¿Cuál es el tema? Lo que yo creo es que el centro de la fenomenología del espíritu es la crítica que Hegel hace de la Revolución Francesa, que es una crítica filosófica. No critica a Robespierre, digamos, lo menciona, lo trata como figura, pero es una crítica muy filosófica, muy de fondo. La fenomenología del espíritu es un texto que se enfrenta a una realidad política muy traumática. El reino de la libertad es posible, pero es inseparable del terror. Y hay un capítulo de la fenomenología que se llama explícitamente así: la libertad absoluta y el terror. Como lo he dicho muchas veces, Hegel es lo más liberal que se puede ser en un estado oscurantista,
como es Prusia, en ese momento que estaba en Jena, que son estados que no tienen ni siquiera monarquía constitucional, en que el monarca todavía ejerce como monarca absoluto, en que no hay privacidad de la correspondencia, en que el derecho de la propiedad privada no está completamente establecido, en que no hay derecho burgués. Piensen ustedes que la primera constitución alemana es de 1848, o sea, 18 años después de la muerte de Hegel. Entonces, en esas condiciones, ser liberal y al mismo tiempo rector de la Universidad de Berlín es un poquito difícil. Hegel es todo lo liberal que se puede hacer, que se puede ser en esas condiciones. Digamos, desde un punto de vista biográfico, ¿no es cierto?, brindó por la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla todos los años de su vida, lo que era un gesto por el cual, en esa época, el monarca podía llevar preso a alguien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su problema? El problema es cómo hacer real las promesas contenidas en la Revolución Francesa, evitando el totalitarismo y el terror que conlleva este gesto revolucionario, ¿no es cierto?, de tomarse la Bastilla, hacer añicos del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, poner a un gobernante que parece ser democrático, pero que en el fondo es más totalitario que el monarca anterior. Se podría decir que el problema de Hegel es el totalitarismo implícito en la perspectiva ilustrada. Es decir, cómo el extremo de la ilustración coincide con el régimen totalitario que él llama la libertad absoluta. Es raro, porque la fenomenología ha sido muy poco leída, pero alguien la ha leído, digamos. Es raro que la gente no se haya fijado que este problema de la libertad absoluta en Hegel está ligado muy directamente, textualmente. O sea, al lado de este texto hay otro, ¿no es cierto?, 2 páginas después, que es el problema del reino de la utilidad.